Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Legal 593, un espacio jurídico para hablar sin ningún tipo de complicaciones y aprender sobre todo de derecho. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con un invitado de lujo verdaderamente, pero antes de presentarlo quiero dar el agradecimiento al lugar más exclusivo de Loja para que puedas pasar con tus amigos, con tu familia. Es el lugar New Vibes Rooftop, un lugar para que tú puedas disfrutar de la mejor comida, de la mejor bebida acá en este lugar exclusivo. Bien, mis queridos amigos, hoy tenemos el honor de recibir a Pablito Ruiz Aguirre, abogado por la UDLA, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona y la Universidad Antwerp, Bélgica. Contar también con un máster en análisis político y asesoría institucional por la Universidad de Barcelona y también otro en gobernanza por la Universidad Erasmo de Rotterdam. Ha realizado especialidades en política pública y gobierno local en East de Holanda, además de diplomados en gestión pública por la Universidad de Washington y en comunicación política por la UID. También se ha formado en innovación educativa, explorando metodologías en la clase invertida y la gamificación. Actualmente es profesor de la UIDS de Loja, director de Ecuadorian Policy Agendas Project y profesor de pregrado y posgrado desde hace más de 13 años en diversas universidades del país. Sus áreas de investigación son la agenda política y el discurso político y cuenta con múltiples publicaciones indexadas. Además, es referente digital en redes sociales y comparte reflexiones sobre derecho, política, filosofía y estoicismo, generando pensamiento crítico en miles de los seguidores y, como si fuera poco, ha publicado 3 libros de poesía. Mi querido Pablito, bienvenido a Legal 593. Qué gusto, qué placer poder contar con tu presencia acá en el podcast. No, más bien, gracias la invitación a ti, mi Carlitos querido. Con gusto. Muchísimas gracias, Pablito. Bueno, para comenzar, creo que es importante, dentro de tu trayectoria y de tu estudio vasto, en el tema que tiene que ver básicamente con la política, lo importante de la política. Creo que hemos considerado a la política como tal por las situaciones que se han generado en nuestro país y en Latinoamérica. Hablamos de política y la gente como que, oye, van a hablar de política, pero desde la parte académica como tal. ¿Cómo recuperamos a la política? ¿Cómo le damos nuevamente vida a la política? De hecho, hay una encuesta de Comunicaliza como de hace 2 años que te dice que la gente lo que menos confía es en los políticos y en las organizaciones políticas. Y tiene mucho sentido porque normalmente lo que pasa es que la gente tiene experiencia o tiene malas experiencias con la política. Es lo que nos han contado también desde que somos chiquitos. Entonces, ¿te acuerdas del Congreso del Cenicerazo o de lo que está pasando actualmente? Que la gente se molesta, se cabrea y dice: ya le voto a esta persona, no termina haciendo nada, me dice un montón de cosas, no cumple lo que promete, y te guardas esa perspectiva. Pero lo que pasa es que la política realmente tiene como diferentes acepciones. Entonces, normalmente la política es como electoral, que es lo que nosotros terminamos viendo, pero hay otras cosas de la política: el estudio de la política como ciencia política, la política pública en el sentido de resolver problemas públicos, y obviamente la filosofía política, que eso es como tener un concepto mucho más abstracto que también puede ser aterrizado, pero que va más allá de lo electoral. Yo creo que una de las primeras cosas, primero, para que todos nos volvamos a enamorar de la política, es entender que de la política dependemos absolutamente todos. Hay un autor que se llama Adrian Gledwich. Él dice: política es todo acto de cooperación y conflicto. Es todo. Te estás pegando una biela, te estás pegando un té, te estás pegando agua, estás jugando, estás viendo una película, en todo hay política. En absolutamente todo. Si entendiéramos que en todo hay política, tomaríamos un poquito más de responsabilidad, más allá de las malas experiencias que hemos tenido en lo electoral. Entonces, el primer paso es entender que dependemos de la política y la política depende de que nosotros entremos en ella. Ahí hay una simbiosis bonita. Pablito, has topado algunos temas que tienen que ver básicamente con el hecho de alejarnos del cariño a la política, sí, tomando en consideración que la política está en absolutamente todo, sí, como el derecho. Como el derecho. Pero, mira, hay una despreocupación y es preocupante, digámoslo así, en las generaciones que nos anteceden, en las que están actualmente a cargo ya de elegir, por ejemplo, sí, a alguna persona, pero no hay esa preocupación, no hay esa responsabilidad ciudadana de hacer conciencia sobre que mi decisión va a tener una consecuencia de maneras gigantes en ese sentido. ¿Cómo ves? ¿Por qué es esta consecuencia en los jóvenes, sobre todo del no interés a la política? Yo creo que siempre les digo a mis alumnos que hay que tratar de ver el bosque y no el árbol. O sea, y eso me refiero como que hay varias variables. Yo tengo como 2 hipótesis. La primera es la mala experiencia que hemos tenido, que nos han contado y por ende te desencantas. Y la segunda, que ahí sí voy a meterme un poquito en filosofía, es el momento filosófico en el que vivimos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Antes nuestros papás o nuestros abuelos venían de una connotación en donde tú hacías partido.
Entonces tú pertenecías, por ejemplo, al partido Izquierda Democrática o Partido Socialista o Partido Social Cristiano, y tú te reunías los miércoles, por ejemplo, los jueves, y entonces entre todos los patriarcas y las matriarcas que estaban ahí tomaban decisiones de qué se debe hacer, y pensabas a largo plazo el país. Entonces hacías vida de partido. Tenías una concepción de que la vida también siempre tiene a largo plazo, la familia y el amor es a largo plazo. Cuando nuestros papás o nuestros abuelos entraban a trabajar, tenías una perspectiva de que si entraban en un trabajo, terminaban jubilándose en el mismo trabajo. Es decir, eso es lo que se llamaba antes la modernidad dura, que lo dice Bauman, o la época moderna. Es decir, tenemos una visión a largo plazo de un montón de cosas. Para mí, una de las cosas que rompe todo eso, a raíz del aparecimiento del Internet, es que la vida se vuelve también mucho más cortoplacista. O sea, todo es para allá, las cosas ya no tienen que durar tanto tiempo, y la sociedad también se vuelve más atomizada, porque cree que ya no depende del otro, a pesar de que dependemos completamente del otro. Entonces, el mundo digital, que también es una vorágine, nos termina diciendo que creamos un avatar y ese avatar es lo que somos, y ese avatar está conectado en redes sociales, y el amor entonces ya no es para toda la vida, sino que es posiblemente solo por hoy. Y el trabajo también lo hago desde cualquier lugar en el que yo los tenga, y lo hago por aquí y hasta un cierto corto de tiempo. Y la política no me interesa porque finalmente, ahí está la respuesta, la política no me interesa porque son esos viejos que están reuniéndose para allá y yo prefiero vivir en mi mundo. Hay ventajas y desventajas, ¿no? Entonces una segunda variable, una segunda hipótesis es que el momento posmoderno en el que estamos nosotros justamente, o que Bauman lo llamaba modernidad líquida, es que todo es tan líquido, no hay dureza, no hay en el tiempo absolutamente nada, que la gente se desencanta porque cree que no va a tener un impacto a largo plazo. Y la política tiene un impacto literalmente también a corto plazo. Lo que pasa es que nos da más certidumbre no verlo. Hay comunidades súper bien organizadas y que no específicamente trabajan para una entidad pública o que trabajan para una organización estatal como tal. Y lo he visto ahora en el tema de la catástrofe que atravesó Loja hace poco, que las comunidades comenzaron a retomar el tema de las mingas, por ejemplo. Siempre hay un organizador, siempre hay un líder que dice, bueno, necesitamos por acá ciertas herramientas, necesitamos por acá un grupo que trabaje en esto. Y eso es incluso hacer política. O sea, claro, como tal te organizas para hacer bien por tu comunidad o hacer bien a la sociedad. Y ese es, creo que, el concepto que a lo mejor las generaciones actuales lo están perdiendo. Porque también es parte del mundo en el que vivimos. Entonces, antes en la política tú te imaginabas, yo siempre les digo a mis alumnos, tú te imaginabas un Velasco Ibarra que te llenaba una plaza y te decía, esto vamos a hacer. Y la gente era feliz porque la gente también no quiere corresponsabilidad. Ojo, la gente lo que quiere es que le den haciendo, mucha gente que le den haciendo y que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Porque lo otro es pensar. Y no solo pensar, es hacer. Y en este mundo, actualmente, no necesariamente buscas un líder, también quieres generar opinión, pero también generas opinión a través de redes, y eso es clickactivismo, y crees que estás haciendo algo a través de un mundo digital. Y si sigues a alguien, no necesariamente sigues a alguien que sea político, porque la política no te gusta, la política apesta, pero buscas a alguien que represente tus preferencias, porque también comenzamos a vivirnos en tribus. De ahí un poco que la comunicación política ahora no necesariamente los partidos te hablen de grandes ideas o grandes narrativas de izquierdas y de derechas, pero te digan, yo soy fit, puedo ser presidente. Yo como bien, puedo ser presidente. Yo tengo animalitos y los cuido, puedo ser presidente. No tiene nada que ver con política, pero tiene que ver con un estilo de vida. Y ese estilo de vida se representa mucho en lo que buscan las nuevas generaciones, que no necesariamente es un liderazgo, pero sí es un paradigma de lo que tú quisieras ver como proyecto de vida. Pasa con los actuales políticos y cómo construyen su comunicación política. De ello sí creo que los liderazgos son importantes, siempre, y los liderazgos varían también entre liderazgos verticales y liderazgos horizontales. Y creo que eso tiene que ver también con contextos. Y hay otro problema, que la gente, y sobre todo en Ecuador y en América Latina, y hay estudios en esto de aquí que nos dicen que también nos encantan los líderes mesiánicos. Y eso es peligroso, porque nos gustan las personas que nos den resolviendo todo. Y si le sumas a lo que te expliqué, que nos den resolviendo todo para allá. Entonces, ahí hay una crisis también de la democracia representativa. Es brutal. Pablito, ahora bien, hay personajes que trabajan mucho porque una comunidad o una sociedad tenga un desarrollo. Pero al mismo tiempo, ¿qué opinas de aquellos que trabajan mucho por eso, pero hacen público como que su trabajo a través de los mecanismos tecnológicos o las redes sociales? Porque mucho vemos de eso. Veo un candidato, veo una persona que quiere, claro, o que está atrás de un curul, o que está atrás de un puesto político, y lo hace únicamente por el momento de elecciones,
al tema de visualizarse y transmitir eso. Claro. Solo para cerrar la idea anterior, porque me encantó cómo lo planteaste, yo creo que para resolver eso es volver a la minga, ¿no? Y eso es volver a pensar que la comunidad es importante. Eso me olvidé decirlo. Yo creo que eso es lindo porque tienes una alternativa. Lo segundo, yo creo que las nuevas generaciones y muchos valoramos la autenticidad. Yo creo que está lindo que salgas a servir, pero yo creo que hay que aprender a preguntarse qué hay más atrás. Entonces, si yo veo un asambleísta, voy a poner un ejemplo, ves un asambleísta o un concejal que está con pala en todo lo que pasó en Loja, uno diría, chuta, el man es de territorio. Pero eso no es su función. O sea, hay que ser súper claros, esa no es su función, porque el tiempo que está con pala ahí, debería estar si es un concejal, debería estar en el consejo municipal para estar viendo cómo crear ordenanzas para que se pueda regularizar en prevención de riesgos y que no nos vuelva a pasar esto el siguiente año. Ahora, aquí hay una corresponsabilidad. Si él hace eso, pierde votos, porque la gente también espera eso. Habría que preguntarse por qué la gente espera o cree que solo un político que está en territorio en esos momentos realmente es un mejor político, cuando su tiempo debería estar invertido en otras cosas. Lo mismo pasaría con un asambleísta, pero también nos hemos acostumbrado a eso, porque el asambleísta, como públicamente no hace algo que sea material, a pesar de que muchos candidatos a la asamblea te ofrezcan, por ejemplo, voy a construirle baterías sanitarias o voy a construirle canchas, el asambleísta lo que hace, y tú lo sabes mejor que yo, hace legislar y fiscalizar. Pero eso no es material, eso no es rentable en votos, pero la gente te lo pide. Por eso tenías asambleístas o candidatos a la asamblea que te decían, yo hice tal vía, ¿no es cierto? Porque se veía la obra, no tiene nada que ver, pero te construyen eso. Entonces, yo creo que las dos cosas hay que ver. ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? Y por qué yo estoy esperando que él me diga lo que me está diciendo. Lo otro rompe la autenticidad. O sea, yo no le veo a un candidato con pala lindo para la foto, pero la foto es una comunicación. Lo que pasa es que también nos gusta ver eso de ahí. Si sea auténtico o no sea auténtico, yo te diría que no. Excepto que lo hayas hecho en otra ocasión cuando no seas candidato, y te la compro, porque significaría que eres coherente. ¿Sabes qué? Le planteé esta conversación o este contexto, le planteé al doctor Humberto Tapia, que fue nuestro invitado hace unos pods atrás. Que no estuvo ahí con pala. Tiene sentido. Y justamente le decíamos, ¿por qué no suena Humberto Tapia, asambleísta de Loja, en la provincia, no en el trabajo. cantón? Efectivamente, dijo, nosotros tenemos estas competencias, y es legislar, fiscalizar. Estamos trabajando en la asamblea para generar proyectos que puedan acertadamente mejorar la situación social. Sí. Y fíjate que suena hasta demagógico eso, porque si yo te elijo para que tú desarrolles un tema en la asamblea, en la concejalía, en la alcaldía como tal, y estás desviándote, pienso yo, no, a lo mejor me estoy equivocando, pero es demagógico el asunto, porque tú estás tomándote situaciones que no te corresponden y dejando un trabajo para el que te eligió el pueblo. Y es populismo duro. Totalmente. Y es populismo duro. Pero hay una variable más. ¿Será que estamos preparados para que nos digan lo que realmente, o sea, la verdad, o sea, realmente lo que uno debería hacer? Porque mira, Humberto te dice ahorita, el doctor, de hecho yo hago legislar y fiscalizar. Capaz a mucha gente le va a decir, no, o sea, yo lo quiero ver en territorio. Totalmente. Pero es que no es lo que necesariamente quieras lo que se debe hacer. Es por eso te decía, es una fricción que hay ahí. Y es también por cómo nos ha acostumbrado a hacer política, que en efecto termina siendo porque muchos nos desencantamos de la política electoral, de lo que hay. Como tradicionalmente se venían manejando las cosas, porque antes, cuando no era asamblea, sino era un congreso, tú tenías esa cultura de, vos estabas a cargo de la administración de alguna entidad pública y decías, ¿quién me puede ayudar? Llamémoslo al diputado, él nos ayuda. Claro. Que hablamos que eran las mismas competencias, legislar y fiscalizar. Pero te acostumbraste al gestionador de cargos. Poder. Claro. Y tenía poder en ese tiempo como para poder decir, a ver, ¿quién está quién está en la administración tributaria? Cambiémoslo. Claro, pero puede haber sido tráfico de influencias, tráfico de cargos, un montón de cosas. Lo que pasa es que no le ponemos nombre. Y nos acostumbramos. Terriblemente a una situación en la que los jóvenes ven eso y se desencantan, como tú mismo mencionas. Dice, ¿para qué me voy a interesar si esto funciona de la misma manera? Ahora, para volver a encantarte, capaz hay que aprendernos a decirnos las cosas con el nombre que es. Y no sé si todos querramos eso, porque una cosa es que yo sea el candidato y coge te diga, por ejemplo, me imagino, me estoy lanzando a cualquier cosa. Digo, estamos quebrados. Pues estamos quebrados. Nos va a tocar duro, nos va a tocar pagar más agua, nos va a tocar pagar más luz, nos va a tocar subir, rentas o tasas para poder ver qué podemos hacer. O sea, creemos todos si es que queremos hacer algo, pero es que eso sería un discurso mucho más honesto, ¿no? Y claro, ahí la persona... O digo, voy a construir todo lo que, no sé, cada barrio quiere,
o cada provincia quiere, porque cuando yo llegue en 100 minutos todo va a estar solucionado. Suena lindo, pero a veces el discurso que encanta la oreja es el discurso que lastima el cuerpo. Mira que la ciencia política como tal creo que se pelea, no sé, me van a perdonar por la ignorancia y por lo que voy a hablar, creo que se pelea un poco con el marketing político, porque el marketing político es, no digas eso. Sí, claro. Porque vas a perder votos, Claro. porque vas a perder gente que te va a seguir. Y esa es la fricción que yo tengo. Y la ciencia política como tal te dice, no, séle sincero a la sociedad, séle sincero al pueblo. O sea, la ciencia política te va a decir, sé objetivo. Exacto. Básate en datos. Es como cualquier ciencia. Haz testeo y error. Prueba hipótesis. Plantea hipótesis, prueba, utiliza métodos y saca conclusiones. Y a raíz de eso te mueves. Y el marketing es marketing. El marketing es vender. O sea, tiene ciencia atrás, sí, cuando utilizas métodos cuantitativos o cualitativos para levantar cierta información. Pero una cosa es ciencia política, otra cosa es comunicación política y otra cosa es marketing político. Pero nos hemos acostumbrado mucho al marketing y a la vorágine de las redes. Si eso le sumas el otro escenario que te planteaba, claro, es más complejo todavía. Y mira que yo admiro mucho tu trabajo, Pablito, y no es por salamearte, pero yo admiro mucho el trabajo que haces y sobre todo la manera en cómo transmites en las redes sociales y aprovechas las seguidoras y seguidores que tienes, principalmente por una razón. Porque creo que hay que culturizar, porque creo que hay que educarle a la comunidad en la que nosotros estamos desenvolviéndonos y hacer que exista pues esa concienciación de que la política se la debe volver a ubicar en el punto en el que me va a servir para desarrollar mi sociedad como tal. En virtud de ello, yo considero algo muy importante y sobre todo creo que necesitamos más jóvenes que salgan a expandirse en el mundo, a estudiar fuera como lo has hecho tú, para que podamos generar lo que tú estás haciendo, un cambio de conciencia, porque hay muchos jóvenes que hablan de Pablo Ruiz y dicen, me gusta mucho la manera en cómo piensa Pablo Ruiz y me está llevando a pensar diferente, a de cierta manera dejar de pensar como tradicionalmente mis abuelos y mis papás venían pensando sobre la política y ubicarme, incluso a motivarse, sentirse identificado para poder incluso llegar a un puesto político, un puesto público y trabajar bien. Así que, no sé, yo creo que esto es importante para que todos los jóvenes que ahorita, como lo hablábamos hace algunos pods con académicos especialmente, de que te encantes por estudiar lo que te encanta, pero por un objetivo, por servir propiamente. Y primero, muchísimas gracias por el cariño, mi hermanito. Lo segundo es, creo que no hay cosa más rica que pensar por uno mismo. Entonces, yo al menos eso intento con mis alumnos. Siempre les digo, es más, a veces en clases, y eso lo puedes preguntar con alumnos, me invento autores. O sea, comienzo a dar la clase y comienzo, ay, no sé cuánto dijo tanto y no sé cuánto, y todos me sienten en la cabeza. Luego estoy terminando la clase y les digo, me inventé todos los autores, nadie me preguntó. O sea, dan por supuesto que yo también sé porque soy, entre comillas, autoridad y soy profesor. O sea, sí trato de utilizar pedagogías o métodos o técnicas para que se den cuenta que tienen que aprender a dudar de todos. Para mí, haz lo que quieras, ten la pasión que tú quieras, estudia lo que tú quieras, con el objeto de servir, de mejorar un poquito y dejar más decente este mundo de cómo lo encontramos, yo comparto. Pero creo que no hay cosa más linda que dudar de todo, plantearte tú las preguntas e intentar buscar respuestas para eso. Eso yo creo que es el hecho, una de las acciones más bonitas. Yo intento hacerlo con redes, me encantaría hacerlo más tiempo, trato de sacarlo a través de TikTok, que lo trabajo con Denise, yo digo, mi pequeña, que es una pequeña que siempre está conmigo ahí viendo qué más vamos a hacer, nos damos tiempito, pero porque las redes también sirven un montón para amplificar y para generar contenido, intentar que sea contenido de valor. Ella siempre me dice, Pablito, ya vamos a bailar. Le digo, no, todavía no vamos a bailar. Y es hacer contenido que sea de recuperar un poquito de esa duda que nos quitaron de cuando éramos guaguas, que yo creo que es importante. Si eso cala, qué lindo. Mira que hablas sobre esa posibilidad que tenemos con los estudiantes, que al mismo tiempo es una gran responsabilidad porque estamos trabajando con la mente de ciudadanos, y que te pone a pensar en lo no grave, voy a decirlo, lo fundamental que es trabajar con responsabilidad con los jóvenes sobre todo. Claro. Yo le puedo decir también, bueno, con mis alumnos hacemos ejercicios igualmente sobre temas procesales, que es un ámbito distinto, pero el enfoque que tenemos como profesores es llevarlos a que ellos propiamente desarrollen con criterio el conocimiento que después lo van a aplicar. Pero, ¿qué opinas sobre esa responsabilidad que tenemos los docentes en forjar las mentes? Y hablamos de jóvenes, o sea, son ciudadanos mayores de edad que todavía tienen dudas, todavía no tienen
su criterio bien formado como tal y que puedes manipularlos. Si nosotros los podemos manipular, imagínate los políticos o, entre comillas, aquellas personas que quieren llegar a un puesto. Claro. Yo creo que no hay profesión y vocación más linda que ser profe y ser maestro. O sea, no hay. Me identifico. No hay. Es un criterio muy mío. O sea, el tener el chance de tú estudiar, tratar de compartirlo con alguien más, de volver a ponerlo en tela de duda y que de alguien tenga este efecto de eureka, de decir, ok, ya la caché, y de liberarse uno mismo con las cosas que están planteando, eso solo te lo puede hacer un profe. O sea, pero ese es un buen sentido, pero también puede ser todo lo contrario, que yo creo que hay que pelear con ese tipo de profes, con los profes dogmáticos, con los profes que no son profes que no educan, sino que instruyen, con los profes que dogmatizan, con los profes que te hablan de verdades absolutas, con los profes que te hablan de verdades universales, con los profes que te dicen que solo hay un solo camino, con los profes que no ponen en tela de duda ni siquiera lo que ellos dicen tampoco, porque eso es durísimo también. O sea, el profe que no duda, incluso cuando da su clase, no es profe, es puede ser un religioso, un cura, y está muy bien, es respetable, pero son dos cosas completamente diferentes. El profe tiene que dudar, y el profe tiene que hacer dudar, que es mucho más importante, y tiene que guiar en ese proceso de duda para encontrar respuestas a las preguntas que todos están dudando. Y a mí me gusta un tema muy chévere, me gustan los estudiantes que siempre te dicen, Doc, no creo que va por ahí. Como que rompen. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, teníamos un miedo a los profesores. Claro. Que eran jueces, magistrados, los que decidían si vas a la cárcel o no. Claro. Y vos los veías así como, y llegaban en sus vehículos, mostrando poder, ¿no es cierto? Entonces vos tenías miedo, lo que decía es ley, punto, se acabó. Y te formaste así. En cambio, veo ahora los estudiantes ya no los tienen miedo. Y eso es buenazo. Me gusta trabajar con eso porque eso es bueno de esa generación postmoderna, por ejemplo. Nos ayudan a nosotros a generar mejor argumento, a captar mejor las mentes de los muchachos. Claro, son procesos diferentes. Ya no hay tanta verticalidad, ya no es ese profe de púlpito, porque antes incluso todavía hay universidades que tienen un espacio como más arribita en el aula tienes como el púlpito para que se pare a adoctrinarte, como que fuera en una iglesia. Totalmente. De hecho, con mucho respeto, pero es que pasa en ese proceso. Y ahora, si te das cuenta, es horizontal. Hay ventajas y desventajas, ¿no? en ese proceso. Y la autoridad, yo no creo que debería venir necesariamente por el hecho de yo soy profe y entonces por ende tengo la autoridad o la autoridad del conocimiento. También debe desafiarse esa autoridad con más conocimiento. Esa es la lógica. El problema es que en nuestras generaciones, claro, decías ya es tal juez o tal profe y entonces das por entendido que era una verdad absoluta. Eso es bueno de estas generaciones. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la administración pública pueden trabajar bien con criterio. Totalmente. Luchar en contra de alguien que dice, no, esto se tiene que hacer por este camino, pero viene alguien que no siendo autoridad, que siendo un especialista, que siendo un asesor, te dice, estamos equivocados, podemos direccionarlo por este lado. Sí. Y encontrar otras vías. O sea, no creo que hay vía más bonita a través del pensamiento crítico que sea encontrar otros caminos de los que tenías planteados. O lo que acabaste de decir ahorita que me encantó, es decir, no creo que nos equivocamos. El derecho a reconocer el error creo que es algo que también tiene que recuperar. Somos seres humanos. Totalmente. Y es que, ¿sabes cuál es el tema ahí, Pablito? Es que antes perdías autoridad. Si veías, claro, era una flaqueza tuya como docente, profe, claro. Puta, este joven me está trayendo la norma y el procedimiento que se maneja así. Y yo internamente lo dudo, pero no voy a quedar mal. Claro. No voy a mostrar mi debilidad frente a los muchachos. Claro, una cuestión de ego, de autoridad es diferente. Ahora el profe lo que tiene que decir es... O sea, ahorita una IA no puede reemplazar a un profe, pero te puede dar más información que un profe. El rol del profe ahora cambia, ya no es un rol activo. El estudiante pasa a tener un rol activo y el docente lo que pasa a hacer es un rol de guía. Exacto. Es completamente diferente. Te voy conduciendo por los sectores para ayudarte. Y si tienes experiencia dentro del campo, aún más. Mucho mira, más. Te vas a topar por lo que yo ya me topé y puedes hacer esto, puedes plantear esta técnica como para poder resolver. Más aún que tú ejerces, por ejemplo, yo no ejerzo, a mí no me gusta, yo soy súper honesto, yo estudié Derecho por entender la dinámica social, por entender las normas, etcétera, pero a mí no me gusta ejercer. Respeto y admiro un montón a las personas que ejercen, no va conmigo, pero tú todavía tienes que ser más prolijo porque eres como un especialista, eres como un médico que te va guiando en ciertos procesos y todavía tienes más especificidad de conocimiento. Yo estoy en otra rama muy distinta, entonces esa es la parte linda de Pero lo chévere es que, fíjate, lo bonito del derecho es que nos ha conducido. Como siempre yo sé decir, no necesariamente el derecho te puede llevar a que seas un abogado litigante, un juez, un fiscal. Puedes ser una persona académica que
hace pensar a los estudiantes? Yo siempre lo vinculé con política, o sea, sabía que algún rato lo iba a vincular con política y con filosofía, lo terminé haciendo, eso a mí me da paz, es lo que a mí me gusta, entonces pueden hacer también eso. Pablito, sí, hablando un poco ya de la filosofía a mí me encanta muchísimo y podríamos quedarnos horas y horas hablando de filosofía, pero veo sobre todo el tema de la manera en cómo la filosofía nos puede ayudar a vivir como seres humanos. ¿Cómo te ha ayudado? Yo sé que has estudiado mucho filosofía, pero también lo aplicas en tu vida. Y vemos un Pablito que es una persona muy centrada, una persona muy objetiva, o sea, intento. Pero yo creo que es un intento continuo. ¿Pero te ayuda la filosofía a que seas mejor? ¿O es que alguien, por ejemplo, puede utilizar la religión? Yo estudio la Biblia, estudio cartas religiosas, etcétera, y eso me hace ser una mejor persona. Claro. ¿Crees que la filosofía, la religión, nos puede llevar a ser personas un poco más sobrias? Totalmente. A ver, la filosofía tiene diferentes ramas. Entonces tú puedes estudiar, por ejemplo, epistemología, que es teoría del conocimiento, entonces es cómo se generan las ideas o qué interpretación tenemos del mundo. Podrías estudiar ontología y es entender qué son las cosas, qué es mesa, de dónde viene la mesa, qué es esto, qué es lo de acá. Hay la rama estética, por ejemplo, entonces qué es bello, qué no es bello. Y hay una parte de la filosofía que se llama filosofía ética. Dentro de las filosofías éticas, todos estos filósofos, por ejemplo, los epicúreos, los estoicos, los cínicos, toda esta gente de aquí se dijo, bueno, está muy chévere como hablar de estas cosas de la verdad, la justicia, los ideales, las ideas, el mundo de las ideas, la materialidad, pero ¿cómo aplico esto en mi día a día? Entonces, todos estos autores o todos estos filósofos que están circunscritos en esta parte de la filosofía ética, lo que tratan es de ver cómo la filosofía te ayuda en el día a día. Una de esas ramas de tantas, porque yo siempre cuando me preguntan del estoicismo no les digo es el camino, no les digo, es el camino que a mí me funciona, si les funciona lindo. Yo lo abracé como hace 3 años, he pasado por un montón de cosas, ¿no? Yo fui mamachocha, es decir, estudié acá a la vuelta en Miguel Ángel Suárez, entonces fui católico practicante, fui niño infancia misionera con pañoleta, con coro. Luego tuve una etapa en que ya no quise ser católico, me pregunté un montón de cosas que quería hacer. Tuve una etapa panteísta, practiqué budismo también como 1 año, me fui a meter en un mes en un monasterio budista en Katmandú, en Nepal, literalmente haciendo voto de silencio para ver si me gustaba. No me gustó la parte esotérica. Luego me declaré agnóstico y luego encontré hace 3 años esta parte de la filosofía estoica. Y el estoicismo lo que te hace es con máximas que de hecho son utilizadas por la psicología después en la terapia cognitivo-conductual, mucho más pulido. Cogen todo esto de aquí, te da herramientas para el día a día. Entonces, tienes herramientas como por ejemplo tú decías que yo intento ser objetivo. Sí, o sea, el estoicismo te dice hay que abrazar la razón. ¿Cómo aplicas racionalidad todos los días? Y no es que no tienes emociones, sino que más bien identifica las emociones, tratas de gestionar las emociones y aplicas racionalidad. Cuando empiezas a tratar la filosofía ya desde una arista creo que más profunda sobre cómo funciona la vida como tal, de manera científica tenemos que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Es la mamá de todas las ciencias. Y ahí es la mamá de la mamá de todas las ciencias. Entonces, sabemos que estudiar filosofía ya oficialmente en noviembre ya. Buenazo. Sí, buenazo. Me encanta. Mira, filosofía, amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Sí. Porque eres lo que eres. Porque piensas lo que piensas. Me encanta. Cuestionarte ese tipo de situaciones y si lo haces de manera profunda y con conciencia, es brutal. Porque dices, ¿por qué estoy aquí? Claro. Porque yo, Carlos Román, estoy haciendo legal 593. Claro. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Será que sigo haciendo esto? ¿Será que estoy bien? A mí me encanta. Es una cosa bárbara y ¿sabes qué? Yo recomiendo mucho a mis estudiantes que también se instruyan con temas de filosofía. Claro. De hecho, a todos mis estudiantes, cuando comenzamos las primeras clases, yo sé que, para no aburrirlos, porque los temas procesales sí son complicados y son técnicos, comenzamos con el mundo de Sofía. Buenazo. Entonces, chicos, busquemos el mundo de Sofía porque necesito que sepan qué es lo que están haciendo aquí. Buenazo. Preguntarse, ¿qué diablos hago en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Buenazo, eso es muy chévere. Yo también lo sé recomendar, que es una manera muy amena de que te puedas introducir en eso de ahí. Y es porque nos enseñaron también mal filosofía. Yo me acuerdo cuando a mí me enseñaron filosofía en el colegio, era aburridísimo, pues me ponían Aristóteles nació 382, 334 antes de Cristo. Sus ideas eran esta ontológica, esta epistemología. No me estás explicando nada. Es como todo memoriza, no tiene sentido. Entonces hay que cambiarle también la aproximación, el approach que tenemos con
con la filosofía, tal cual como hemos hablado de la política. Yo creo que tiene mucho que ver porque los profesores que daban en ese tiempo, en nuestros tiempos, filosofía. Bueno, yo tuve un profesor excelente, dos profesores excelentes de filosofía. Yo estudié en el técnico. Ya. Lo tuve al doctor Pablo Castañeda y también lo tuve a Monfilio Guamán, los dos maestros. Pablito Castañeda, el de Chivita y Lentecitos. Él era genial, no me dio filosofía, pero él era genial. Él era genial, claro. Fue mi profe en el colegio militar también. En el colegio, claro, él también dio en el colegio militar. La manera en cómo te enseñaban el hecho de que ya no solo es datos e historia, Cierto. números, sino más bien, vámonos al tiempo en el que Platón comenzó a generar su tendencia filosófica, pero analicemos la manera de pensar de él. De acuerdo. Entonces, eso creo que es el estudio de la filosofía. Claro, mira, lo que tú acabas de decir, depende mucho del profe. Sí, totalmente. Depende mucho. Porque también he tenido profesores en que me llevaban al momento histórico, Claro. pero no profundizábamos sobre Claro. el pensamiento. Y lo consecuente, hay muchas cosas importantes de filósofos que generaron controversia brutal en aquellos momentos en donde fueron perseguidos, Claro. en donde por emitir su pensamiento, incluso algunos murieron. Claro, asesinados, quemados, Giordano Bruno, un montón. Claro. Y es lo lindo de pensar libre. Y eso no nos enseñan, y eso no, Claro. no lo topamos. ¿Y por qué? Porque en ese momento la Tierra era concebida como plana. Claro. Pero vino un filósofo que dijo, no, a ver, analicemos las estrellas, analicemos el Claro. sol, la luna, no es plana, Claro, es redonda. claro, quémenle. Sí, ¿Por claro. qué vienes a generar? Porque Claro. vienes a dañarme lo que tengo Porque ya. vienes a incomodar. Exacto, Porque vienes a eliminarnos las certezas. Esa es la belleza de la filosofía. totalmente. Lo que pasa es que no sé si... no, a ver, no creo que a todo el mundo le guste no saber a dónde va o vivir en ambigüedad. Eso es cierto también. Entonces también hay que abrazarlo con un montón de sensatez. Porque si no, imagínate tener crisis existenciales todos los días. Uy, es Durísimo, terrible. pero rico. Es terrible, es terrible. Yo creo que Sí. y hay momentos en los cuales no estás tan preparado como para poder ahondar de temas filosóficos, Claro. en los que sí te dan unas crisis existenciales en donde, y ahora sí estoy bien haciendo, Claro. porque comienzas a leer, indagar, y ahora. Claro. Pero ahí va la madurez y el criterio con el que también tienes Sí, que la tomar. profundidad y el reconocimiento también de la ignorancia, que yo creo que es lindo. Es decir, cuando no manejas un tema hay que profundizar, hay que estudiarlo, hay que entenderlo y ver si lo puedes aplicar, que es un poco a mí lo que me tocó cuando entré en esa parte del estoicismo. Y sí, a todos nos toca. Y creo que, Sí. yo creo que lo estoy atravesando y ya voy viendo por qué estoy aquí, de dónde vengo y cuáles son mis fines aquí en el mundo. Mi querido Pablito, yo te agradezco inmensamente por habernos acompañado. Discúlpame la insistencia, pero No, más bien gracias. realmente quería explotar todo este contenido que sé que es muy importante para los jóvenes que nos están viendo. Como finalidad, quiero que Legal 593 represente a muchos jóvenes que no saben o que tienen crisis existenciales y que a lo mejor, sobre todo por mi carrera, yo amo el derecho, me formé para ser abogado y quiero también formar a muchas generaciones con un sentido responsable de lo que van a hacer ya cuando tengan el título como tal. Entonces, ese es mi objetivo aquí. Ahora bien, Pablito, de parte de todo el equipo de producción de Legal 593, quiero hacerte un pequeño obsequio. Aquí tienes una agendita en donde vas a ir anotando todos tus filósofos favoritos, Buenas. todas las citas académicas, una pelotita para que El ya estrés. no estés estresado. Oye, el estrés es otra cosa Es otra cosa. que la puedes resolver también con Gracias, Carlitos, querido. fines filosóficos, Gracias igual de por cómo invitarme. vivir. Muchísimas gracias, Pablito, No. por habernos acompañado. A ti, más bien, felicitarte. Yo creo que hay un montón de contenido que es a veces inservible. Y en un mundo en donde no muchos se atreven a hacer algo que tenga valor, eso tiene valentía. Así que siga siendo valiente, Michel. Muchísimas gracias, Pablito, querido, por eso. Y mis queridos amigos, a ustedes muchas gracias por siempre estar pendiente de Legal 593. Antes de cerrar este maravilloso episodio, Pablito, quiero que pienses en un mentor, quiero que pienses en un libro y que un mensaje motivador para todos los que nos ven, para todos los que siguen Legal 593, puedan estar presentes con nosotros. Hasta que lo pienses, Rooftop Vibes, New Vibes Rooftop, te quiere también consentir por la Dios mío. invitación. Pablito, querido, muchísimas Le gracias. dije a la Vero que me los voy a llevar. Chéverísimo. Sí, a la que también le dije ya. Como siempre, un agradecimiento Sí. para Verito Arrobo por estas delicias que nos ofrece acá en New Vibes Rooftop. Así que tienen que venir a probar y a deleitar de estas maravillosas empanadas. Ahora sí, Pablito, Un mentor me dijiste. un mentor, un libro. ¿Tiene que un ser vivo o mensaje. muerto? O cualquiera. Puede ser cualquiera. Un mentor.
obviamente está muerto hace un montón de años, pero es un poema que a mí me salva cuando quiero cuando necesito ser salvado yo mismo. Es Rudyard Kipling, tiene un poema hermoso que se llama así, un libro, Sapiens de Harari. Me fascina ese libro de historia. ¿Y qué más me preguntaste? Un mensaje motivador para todos los que nos... Un mensaje, duden de todo lo que puedan, pregúntense en cuantas veces sea necesario, busquen ustedes mismos las respuestas y el rato en que se sientan solos aprendan a abrazarse primero antes de saber abrazar a eso fuera. Creo que eso es lindo y preciso. Muchísimas gracias, Pablito querido. Gracias por haber aceptado la invitación acá a Legal 593. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos analizado algunas posturas que tienen que ver con la política desde la parte académica, con la filosofía como tal y lo importante que es para poder vivir en esta sociedad que es cambiante y que necesita que nosotros forjemos un pensamiento crítico. Será hasta una nueva ocasión, en un nuevo episodio, amigos queridos. No olviden visitar New Vice Rooftop, un lugar exclusivo para disfrutar junto a tus amigos, tu familia o incluso tu novia o tu novio. Muchísimas gracias, amigos. Será hasta otra ocasión.